Buen día, somos el equipo Thundercats y a lo largo de este video se presentará la actividad 17, avance de pie. Nosotros les vamos a hablar sobre el proceso de deshidratación catalítica del metanol para la obtención de éter dimetílico. Primeramente, se alimenta al proceso agua y metanol a una temperatura de 25 grados Celsius y a una presión de 1 bar. Esto corresponde a la corriente 1. Esta corriente se mezcla con una recirculación de metanol y agua. Una vez mezclada, pasa por una bomba que aumenta la presión hasta 15.5 bar, para después dividirse en dos. Una parte se iría a recircularse con alimentación y el resto se iría al proceso. Es decir, esta sería la corriente número 2. La corriente 2 se mezcla con una corriente número 13 que contiene éter dimetílico, agua y metanol, para así formar la corriente 3, que tiene una temperatura de 45 grados y una presión de 15.2 bar. La corriente 3 pasa por un precalentador. A la salida de este precalentador tenemos la corriente 4 a una temperatura de 154 grados Celsius y una presión de 15.1 bar. Esta corriente, junto a la corriente número 6, que contiene éter dimetílico, agua y metanol, a una temperatura de 364 grados Celsius y una presión de 13.9 bar, alimentan al reactor Kohler. Del reactor Kohler tenemos dos salidas. Una de ellas alimenta al otro reactor, que es la corriente número 5, y la otra salida se dirige al resto del proceso, y esta corresponde a la corriente 7. La corriente 7, que contiene éter dimetílico, agua y etanol, se dirige a un enfriador. A la salida del enfriador tenemos la corriente número 8 a una temperatura de 100 grados Celsius y una presión de 13.4 bar, que pasa por una válvula y que llega como una alimentación a la torre de destilación, como la corriente número 9. En la parte superior tenemos que sale éter dimetílico en forma de vapor a una temperatura de 46 grados Celsius y a una presión de 10.3 bar, que se dirige hacia un condensador en donde se transformará en estado líquido y así poderse almacenar en un contenedor. El éter dimetílico en estado líquido llega a una bomba en donde la corriente se divide en dos partes. Una parte se reenvía a la torre de destilación y la otra sale del proceso, ya que este es el producto de interés. En la parte inferior tenemos una pequeña cantidad de éter dimetílico y agua y metanol en mayor proporción. Tenemos dos salidas. En una, la mezcla de la parte inferior pasa a un calentador para después regresar a la torre de destilación y la otra salida se dirige al resto del proceso. Esta es la corriente número 11. Pasa por una válvula para salir de ella como la corriente número 12 y dirigirse a la otra parte del proceso. La corriente número 12 se dirige a una torre de destilación en donde en la parte superior sale metanol y se condensa para irse a un contenedor en estado líquido, para llegar a una bomba en donde se mandará una parte a la torre de destilación que corresponde a la corriente número 17, el resto a la corriente de mezclado al inicio del proceso. Esta corriente tiene éter dimetílico y agua en pequeñas fracciones, que es la corriente número 13. En la parte inferior se queda agua y una pequeña parte de metanol. Se tienen dos salidas. Una pasa por el calentador para volver a reenviarse a la torre de destilación. El resto, que es la corriente número 14, se manda a un condensador para después pasar por una válvula en estado líquido y salir del proceso.
Bueno, a continuación tenemos la siguiente tabla que nos muestra las características que tiene cada y una de las corrientes de nuestro proceso. Cada corriente tiene los siguientes datos, que son la temperatura en grados Celsius, la presión en unidades de bar, la fracción molar de vapor, los flujos másicos que están dados en unidades de toneladas por hora, flujo molar en unidades de kilomol por hora, composición del flujo molar que está dado en unidades de kilomol por hora, y esto para cada una de las especies que participa en el proceso. Bueno, para nuestras operaciones unitarias de estudio para este proceso, primeramente tenemos el precalentador, que tiene los siguientes datos. Tiene un flujo molar de 328.3 kilomoles por hora. Tiene unas condiciones de 15.2 bar de presión y una temperatura de 45 grados Celsius. En esta parte del proceso, la fracción de vapor es igual a cero. Ahora, tenemos los flujos molares para cada una de las especies que participan en esta corriente. Tenemos que para el éter dimetílico se tiene un flujo molar de 1.5 kilomoles por hora. Para el metanol tenemos 323 kilomoles por hora. Y para el agua tenemos 3.8 kilomoles por hora. A la salida de este precalentador tenemos la corriente número 4, que tiene un flujo molar de 328.3 kilomoles por hora a unas condiciones de 15.1 bar de presión y una temperatura de 154 grados Celsius. Aquí tenemos una fracción de vapor de 1. Para los flujos molares de cada especie en esta corriente tenemos que para el éter dimetílico es de 1.5 kilomoles por hora. Para el metanol es de 323 kilomoles por hora. Y para el agua es 3.8 kilomoles por hora. Para nuestra segunda operación unitaria tenemos una válvula. Tenemos que participan la corriente número 11 y la corriente número 12. En la corriente número 11 tenemos un flujo molar de 198.6 kilomoles por hora a unas condiciones de presión de 10.5 bar y una temperatura de 153 grados Celsius. La fracción de vapor aquí es igual a cero. Y para los flujos molares de cada especie son los siguientes. Para el éter dimetílico es de 1.4 kilomoles por hora. Para el metanol es de 64.3 kilomoles por hora. Y para el agua es igual a 137.9 kilomoles por hora. Esto mismo va a ser igual del otro lado, ya que entradas es igual a salidas. Esta no es una simple válvula, es una válvula de control que al momento de abrirse o cerrarse verifica el estado de agregación de la corriente, debido a la diferencia de presiones que se produce al abrirse o cerrarse. A continuación se presenta nuestro diagrama TPXY de nuestro sistema metanol-agua. Este se presenta a 15.2 bar, debido a que es la presión que va a ser constante para nuestro primer proceso en el cual nos vamos a enfocar en nuestro PIA. Como se puede ver, esta gráfica tiene una línea de vapor saturado, esta siendo la roja, y una de líquido saturado, la azul. Ahora bueno, en cuanto al proceso, se inicia en un punto a una composición de 0.98 a una temperatura de 45 grados. Y para el final del proceso, a esta misma composición, pero va a estar a una temperatura de 153 grados Celsius. Este proceso es una evaporación completa debido a que se evapora, ya que sobrepasa la línea de vapor saturado. Y bueno, la diferencia de temperatura entre el proceso es de 109 grados Celsius. Ahora bueno, para nuestro segundo proceso cambia la temperatura y la presión. Por ende tuvimos que hacer dos gráficas distintas, para el cambio de presión y para el cambio de temperatura. Este es nuestro diagrama de TXY para las dos presiones.
El diagrama que está arriba es el diagrama a 10.5 bar, que es nuestro inicio de nuestro proceso. Y el segundo, el que está abajo, es nuestro diagrama a 7.4 bar. Pusimos esta gráfica en 3D para que se vea más bien el cambio en presión y temperatura. Pero bueno, nuestro proceso inicia en este punto, que tiene estas condiciones de punto 32.6 de composición, 10.5 bar y 153 grados. Nuestro proceso es una válvula la cual va a disminuir la presión al igual que la temperatura. Pero nótese que al principio tenemos una mezcla líquido-vapor, al igual que al final tenemos una mezcla líquido-vapor a la misma composición pero a diferente presión y temperatura. La diferencia de presión y temperatura es de menos 14 grados y 3.1